Hola a todos, bienvenidos a este nuevo seminario de comunicación y además este mes con una invitada especial a quien yo quiero con muchísima pasión porque tiene un trabajo fascinante. Esperanza Claver, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí. Hola Lucía. Esperanza, muchísimas gracias por unirte a unir, nunca mejor dicho, en esta experiencia de intentar compartir con los alumnos también, bueno, pues todo lo que son pues tus experiencias profesionales con esa dilatadísima trayectoria que tienes, además en muchos ámbitos que están relacionados con el arte, con la historia, con la moda, con el cine, por cierto, también, y todo, bueno, pues imbricado en esta suerte de comunicación que nos une a todos. Voy a hacer una pequeña presentación, si te parece bien, acerca de cómo eres y de quién eres. Una pequeña bio porque os aseguro tendría que estar leyendo 10 folios, pero bueno, para que os vayáis ubicando. Estamos con Esperanza Claver, que es historiadora de arte, gestora cultural, investigadora, que tiene experiencia en arte contemporáneo nacional e internacional y mucho con actividad expositiva. Suyas son grandes exposiciones que vamos a tratar a continuación y también ha sido responsable de documentación y comunicación. Es decir, Esperanza, haces de todo. ¿Cómo es posible combinar todo esto? Bueno, al final, un perfil profesional, Lucía, sabes que se consigue también con la experiencia. La formación es clave, el saber la carrera que vas a hacer. La especialidad para mí fue muy importante, el hacer el máster de museografía y exposiciones, ¿no? En la carrera de Historia del Arte ya me di cuenta que era el último año de carrera, además, que quería ir por el ámbito de la museología porque, bueno, como hablábamos estos días, he tenido la suerte de ser el plan nuevo, en la primera promoción del plan nuevo en España. Entonces, tuve materias como restauración, fotografía, historia del cine español, de la música, y todo eso ya me dieron a mí pistas para lo que iría construyendo, sin mucho menos ser consciente, ¿eh? Pero sí que sabía que el siguiente paso iba a ser el de los museos, ¿no? Qué maravilla. Y además tiene mucha importancia la comunicación, como decíamos en tu carrera. Como tenemos el grueso de los que nos están viendo son tanto compañeros profesores como alumnos de comunicación, para que ellos entiendan la dimensión que tiene nuestra carrera en el entorno profesional, ¿cuál es la importancia que tiene la comunicación en tu profesión? Bueno, partiendo de la base que la cultura es comunicación y es comunicar y compartir. Yo no soy capaz de hacer una exposición, de escribir un texto, hacerlo para mí. No, al contrario, siempre me dicen que hago la didáctica muy masticadita, ¿no? Soy como muy pop, muy democrática, ya que estamos hablando también de moda. Me gusta el empatizar con el público. Entonces, en las exposiciones, de hecho, ofrezco también un material didáctico que acompaña a las fotografías, las piezas textiles, documentación, el que se pueda leer todo al mismo tiempo, mapas, como conoces en algunos de mis trabajos o en este último que he incorporado también para entender cómo se hizo en aquel momento, ¿no? Desde hoy. Claro, ¿no? Además es que es fundamental porque a veces cuesta mucho ubicar, ¿no? Sobre todo en términos de historia, porque es que, claro, Esperanza tiene una fuerte formación histórica y es cierto que no todo el mundo lo tiene y es necesario el ubicar a la gente, pues como los mapas en los hoteles, usted está aquí, ¿no? Para poder saber hacia dónde se orienta. Si te parece, si quieres, porque prefiero que hables tú, ¿no? Y que nos comentes toda tu experiencia. Si quieres, háblanos un poco de la formación, ¿vale? De tu formación y cómo has ido configurando tu carrera. Sí, bueno, pues como os comentaba, hice Historia del Arte por la Universidad de Salamanca con ese primera promoción del Plan Nuevo, allá por los años 90 y que fue fantástico, porque de hecho me fui a Salamanca por muchas razones y una era esta, el que tenía el plan que yo quería. Eso es muy importante en la formación. Diseñarla también, fíjate hoy en día, ¿no? Que hay tantas facilidades, porque cuando yo empecé la carrera en los 90, a mí había temas que me interesaban mucho, por ejemplo, la moda, la dirección de arte en las películas, y no existían. Pero ahora ya hablo como
propiedad estos términos, pero en ese momento yo recuerdo haber hecho un trabajo de James Ivory en Historia del Cine, porque me gustaba el aderezo, el vestuario, pero en realidad no sabía muy bien en qué consistía. Entonces, eso es lo importante, el dejarte llevar, el ser intuitivo y el dejarte llevar por todo lo que te gusta. Luego ya se irá construyendo, ¿no? Ahora, cuando estudias, además, es un momento en el que tienes toda la libertad del mundo y luego ya vendrán las responsabilidades, ¿no? Y bueno, luego pues el museo y las exposiciones son clave. Para mí, la manera que tengo de comunicar precisamente es a través de la exposición. La exposición es una herramienta, es que tiene todo, diríamos, es visual, porque además tiene cabida, ahora estábamos hablando de mapas, fotografías, documentos, pero también vídeos, ¿no? Claro. Sabes que ahora he tenido la suerte de colaborar con la Academia de Cine y he aprendido mucho de todo el tema del vídeo. Para mí se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿no? Y que también se ve en la exposición que tengo en la actualidad, que hablabas de ella, de Madrid, una historia de la moda, ¿no? Y bueno, pues el construirlo, decías, yo hice historia del arte, pero yo quería hacer, a mí me salía por las venas la moda, ¿no? Y recuerdo, pues yo tenía, es curioso porque en la carrera tenemos los historiadores libros fundamentales como es la Biblia, porque tienes que aprender la iconografía, iconología a la hora de leer un cuadro. ¿No? Tenías el libro de Erwin Panofsky, también de la iconografía, y yo tenía mi Vogue. Y tenía mi Vogue. Claro, una combinación maravillosa, por Dios. Eso le divertía mucho a mis colegas y me encantaba además vestir de una determinada manera y todo esto, que luego cuando yo empecé a dedicarme a la moda, de hecho, muchos de mis colegas me decían, no nos resulta extraño, ¿no?, que hayas saltado del arte a la moda. Y no había formación, Lucía, de moda aquí en España. Ahora, por fortuna, sí va existiendo poco a poco, pero en ese sentido, dentro de mi perfil como historiadora, he leído muchísimo y me he ido formando poco a poco, he ido haciendo los cursos más o menos claro. Por ejemplo, cuando se inauguró el Museo del Traje en el año 2002, bueno, me metí de cabeza y entonces lo absorbía todo, ¿no? Claro. En ese momento y así, y ha sido pues como pasos. Yo era de arte contemporáneo, o sea, al igual que he estado en el Reina Sofía o en el Museo del Prado, yo sabía que me gustaba lo contemporáneo, me gusta trabajar con un artista, me gusta traer los temas a la actualidad también, ¿no? El contar esos episodios que decíamos estos días también, Lucía, ¿no?, diferentes de la historia. Claro. Pero para eso hay que leer mucho y hay que investigar mucho. No parte una idea así, ¿no? Me acabo de inventar, sí. ¿No? Claro, para eso es fundamental la investigación y no dejarla, ¿no? Me hablabas tú de esos alumnos que tienes que les interesa mucho, ¿no? La investigación, sí, es un tema que me gustaría además que tocáramos porque es verdad que están muy centrados algunos de los alumnos, bueno, obviamente a la profesión, que tenemos un gran volumen de alumnos que quieren seguir adelante y que quieren realizar pues tareas de investigación, incluso pues eso, máster, después tesis. Entonces está muy bien también que una profesional que te dedicas mucho al ámbito, pues eso, absolutamente activo, pero que también pongas en valor lo que es la investigación, porque aunque te dediques al mundo profesional, que esto me lo comentabas tú también, la investigación está ahí. O sea, el trabajo, lo que es un trabajo de campo importante, eso no se puede soslayar, te dediques tanto a lo académico como a lo profesional, ¿verdad? Sí, sin duda. Mira, siempre que he estado en alguna institución he descubierto algún archivo, alguna biblioteca que me ha interesado. He tenido épocas de irme al Instituto de Patrimonio Cultural, he tenido épocas de irme a la Biblioteca del Museo del Prado, otras a las del Ministerio de Cultura, ahora más a la de la Academia de Cine, ¿no? Y eso la parte, diríamos, más de todos. Sí. También. Pero luego hay esa otra parte que que ayudan a la hora de completar esa mirada, que es la fuente. Ah, sí. Se ríen muchos en ese sentido de mí, pero me invitan como hay que ir a la fuente. A la fuente pero me da igual que sea una revista de la época o una carta, un documento que está apoyando esa investigación. El corta y pega no vale de nada. O sea, el corta y pega
va a seguir existiendo en investigadores, en alumnos, pero eso yo, bueno, de hecho, siempre que en la materia que imparto de Historia de la Moda, pongo de trabajos a diseñadores que no vienen en Internet. Qué bien Entonces, hecho, no, qué bien hecho. lo Sí. primero que me dicen es como que es que no hay nada en Internet, ¿no? Es, pues hay que ir a la biblioteca del Museo del Traje, a la Biblioteca Nacional, haceros vuestro carnet de investigador, ¿no? Y van descubriéndolo, Lucía, y no sabes luego cómo agradecen, porque es que si es que al final luego es mucho más enriquecedor, ¿no? Y se dan cuenta que tienen temas o descubren cosas, ese momento de descubrir Eso que a es. todos nos gusta y que siempre va a ir construyendo algo. Qué verdad. Además, qué alegría que lo diga alguien, de verdad, porque esta es también una de mis batallas particulares, ¿no? Porque, a ver, Internet ha facilitado muchísimas cosas y es obvio que como fuente no podemos evitarla y que todos la necesitamos. Pero es que una cosa es que nos haya ayudado y otra cosa es que haya sustituido absolutamente todo. Y es verdad que hay cuestiones que los alumnos, sobre todo las generaciones esto, que son más nuevos, que vienen con Sí. otra mentalidad, que no están tan acostumbrados a, pues eso, yo recuerdo horas y horas en hemerotecas, en bibliotecas, en todo tipo de instituciones y de privadas, públicas, pero es que ahora tienen la sensación de que con hacer una búsqueda más o menos afinada ya van a llegar directamente a lo que tienen que encontrar, pero es que no es así tampoco, ¿no? O sea, el mundo de la investigación, y qué bien que lo digas tú, que has llegado tan lejos, que estás en el Museo del Prado, que estás en todos los lados, y en el Reina Sofía ahora vamos a hablar un poco de todo lo tuyo artístico, pero y que digas, sí, pero es que el trabajo, eso no se sustituye, no hay máquina que sustituya el trabajo de la mente del ser humano. Y fíjate, Lucía, ahora que estabas hablando de Internet, ¿no? También todo el tema online, ahora hay muchas bibliotecas como la Biblioteca Nacional de España, que a través de su hemeroteca digital tiene muchas revistas, muchos periódicos digitalizados del Muy siglo bien. XIX, y ahí te puedes ir, ¿no? Te vas a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional o, por ejemplo, si hay a quien le interese la moda, Vogue América tiene un archivo que nos podéis imaginar, o Vogue Italia, ¿no? Y bueno, pues hay manera también de acceder, Eso o la es. Biblioteca Nacional de Washington, ¿no? O yo solo trabajo también muchos archivos de manera online, no puedo viajar tanto, Claro, ojalá, pero cuando quiero verdad. tener acceso, además, fuera encuentras muchas facilidades, ¿no? Si te parece, Sí. vamos a adentrarnos ya de lleno en el mundo de la moda, ¿no? Cómo recalas el mundo de la moda y además la importancia radical que tuvo Jesús del Pozo y después David Delfín, con quienes has trabajado tan íntimamente y seguro que esto a quienes están aquí con nosotras les va a encantar oírlo. Bueno, pues como estábamos comentando al principio, de una manera natural, pero no tanto, ¿no? Esta suma que decíamos que es muy importante en la trayectoria, la experiencia es todo esto, ¿eh? Y el ir, ese pico y pala que hablamos tanto es fundamental. Yo estaba en la Casa de América, acababa de regresar de Salamanca, donde fui la coordinadora técnica de todas las exposiciones de la Universidad de Salamanca en la capitalidad cultural europea. O sea, imagínate, ¿no? Qué responsabilidad. Eso fue según salí del Museo del Prado. O sea, que no estuvo mal porque además me daba también la oportunidad de volver a trabajar con el sector contemporáneo, del arte contemporáneo, que era el que yo sabía por donde tenía que ir, ¿no? Ya en el Reina Sofía me había dado cuenta y el Museo del Prado, muy sagrado, el Santa Santorum del Arte, pero no era el tipo de exposiciones o el trabajo Claro. con el que yo me veía, ¿no? En un futuro, pero como experiencia os podéis imaginar que fue máximo, ¿no? El estar un año allí. Y bueno, pues tuve la suerte de trabajar con unos gestores de arte contemporáneo, entre ellos que había conocido en el Reina Sofía, que fue su director y el director del Espacio 1, Rafa Doctor, y entonces allá sí que me desmelené. Me desmelené y bueno, yo dije, esto es lo que yo quiero, o sea, es el mundo contemporáneo, del arte contemporáneo, con todos sus lenguajes, con todas sus herramientas, como era un espacio de reflexión, Claro. lo que pretendía además el gestor que lo creó, era como crear un espacio de reflexión en torno a la crítica, al arte, pero de una manera
estábamos a principios del siglo XXI, de hecho, el año 2001-2002, ¿no? Y así fue. Y entonces ahí ya pues me volví un poco vedette, porque fue cuando conocí, bueno, pues a jefes, diseñadores que empezaban en ese momento, como David Delfín, fue un gran amigo, y he trabajado mucho con él y bueno, pues así es Locking Shocking, ¿no? que es, bueno, la parte femenina es Ana Locking en la actualidad, Oscar Benito, también de Locking Shocking, Carlos Díez, no sé, me dejaría muchos, pero eso en el ámbito de la moda, ¿no? Y claro, la moda también entendida, todos ellos eran, muchos tenían formación de bellas artes y claro, querían crear, utilizando la ropa, ¿no? Como herramienta. Fue una época también muy buena con el tema de los patrocinios, ¿no? En ese momento se hacían muchísimos eventos, ¿no? Las revistas, me acuerdo que también Neo 2, Vanidad, bueno, era como todo, era donde yo quería estar, ¿no? Claro. Y organizamos pues la entrega del disco de platino, no sé qué, Alaska, una noche allí en la Casa de América, hacíamos un ciclo de audiovisuales, montamos la terraza de la Casa de América, que era como una parte audiovisual. La decoración la hizo Ana Laura Laiz, una de las artistas más interesantes que tenemos en nuestro panorama. Y bueno, pues todo así. Entonces ahí yo ya dije, no, yo quiero hacer algo diferente. No sabía muy bien, yo decía que me iba a dedicar a la moda. Entonces se reían como un poco de mí en el buen sentido porque claro, ¿la moda de qué? ¿No? Es difícil, claro, un salto, claro. Sí, además yo estaba en ese momento colaborando también con Helga Dalbear, con Carlos Urroz en Arco, ¿no? Les apoyaba y bueno, estaba como en ese mundo del arte contemporáneo muy de un extremo, ¿no? Y bueno, pues así fue. Cuando terminé mi etapa de coordinadora de exposiciones en Casa de América, me puse en contacto con David Delfín y con Ana Locking. Y yo les dije que quería hacer algo, que aunque fuera llevar cafés, pero yo quería entrar en ese mundo también como ellos. Y así empecé. Entonces, llevando la prensa de Locking Shocking un tiempo, ayudando a David Delfín en todo, también en vestirme, ¿no? Que tengo una buena colección de esa etapa, porque claro, estamos hablando de moda, estamos hablando de traje. Y entonces, bueno, piezas que sigo guardando en mi armario, diríamos, si incluso me las han pedido para exposiciones, ¿no? Fíjate qué valor, claro, claro. Esa cosa que también hay que, bueno, que es muy interesante, ¿no? Dentro de la conservación. Y bueno, pues de un día para otro casi, un amigo en común que tenía con Jesús del Pozo me comentó que estaba buscando una directora de comunicación. Y bueno, pues ahí empecé a hacer una serie de pruebas, no fue nada fácil, o sea, tuve que hacerle 2 proyectos y al final pues empecé con él en agosto del año 2004. Empecé con Jesús y bueno, ha sido mi padrino en mi todo, Jesús en el mundo de la moda. David Delfín y él, desde luego, son 2 diseñadores que cada uno en su estilo, ¿no? Siempre han estado muy, muy cerca de mí, y de mis proyectos, y cada uno con su manera de ver a la mujer, siempre han estado además muy conectados y tenían muy buena relación. Y bueno, pues empecé como directora de comunicación, pero hubo una parte que siempre ha sido y que nunca he dejado, que he llevado en mi mochila, como decíamos antes, y es la conservación. Entonces, cuando yo entro en Jesús, pues me encuentro una serie de cajas con unas joyas de fotografías, documentos de... Pues, Jesús empezó en el año 75. Claro. Entonces, todo ese nuevo, como le llamo yo, prêt-à-porter creativo, ¿no? Después de la alta costura, que es la que, por ejemplo, en la exposición que tengo ahora de Madrid, una historia de la moda, se ve esa evolución natural desde la alta costura al prêt-à-porter, pero a mí me gusta hablar del prêt-à-porter que hacen nuestros diseñadores en ese momento, como pues un Antonio Alvarado también, una Agatha Ruiz de la Prada, Sibila posteriormente, cada uno con su identidad, pero ellos querían, su formación era también muy artística y no querían esa aura sagrada de los diseñadores como un Balenciaga, como un Fortuny, los tienen en cuenta, pero
haciendo algo más creativo, ¿no? Está claro porque son diseñadores que los tenemos más cercanos, ¿no? Y bueno, pues toda esa documentación le pedí sí, que eso tenía que quedar archivado, todas esas piezas textiles, porque también piezas Claro, de claro, diseño. claro, claro, uf. No os podéis imaginar una auténtica maravilla, ¿no? De textiles, de fotografías pues, de Javier Bayonrad, de Juan Gatti, Uf. todas las campañas que hicieron en los años 80. Y empezamos ahí con ese, que al final cuando tienes un trabajo y una responsabilidad es tu objetivo, ¿no? Te lo Eso comentaba es. como Jesús me decía, Esperanza, estupendo, pero que no te quite de tu día a día, porque eres mi directora de comunicación y mis relaciones públicas y tienes mucha tarea. Es que una cosa, porque están oyendo quienes están aquí con nosotras, están oyéndote hablar con pasión de cosas que son maravillosas, pero es que también deben entender que tú lo interpretas muy positivamente porque es algo que te apasiona, pero la cantidad de trabajo que eso conlleva es impresionante. O sea, está diciendo que de pronto cuando llegó a Jesús del Pozo tuvo que poner orden a 30, 40 años de todo, absolutamente todo lo que es documentación impresa, o sea, colecciones, fotografías, todo. O sea, tuviste que con eso organizarlo y darle un sentido al margen de su trabajo, que era la directora de comunicación. Entonces, para que la gente entienda la dimensión de lo que está diciendo, porque aunque lo vives con pasión, pero es que eso es mucho trabajo. O sea, para cualquier ser humano eso es mucho, Esperanza. Cuando tienes un trabajo así, Lucía, tú lo sabes bien, es cuerpo y alma 24 horas del día. No vale, en puestos además de comunicación y llevando la comunicación y la imagen de alguien así, que tienes viajes, tienes continuamente eventos, llevar, por ejemplo, antes cuando empezábamos hablando de la comunicación, es muy diferente la comunicación de una exposición a la comunicación de moda. Claro. En la comunicación de moda, además, tenemos como mínimo 2 colecciones al año que tienes algo físico, que es esta ropa, diríamos. Entonces, yo trabajaba en un showroom, el despacho de prensa, un showroom que era precioso, Claro. ¿cierto? Y ahí teníamos que hacer, por supuesto, tenía siempre 2 personas ayudándome, el etiquetar cada una de las piezas que luego se van a llevar los estilistas, las celebrities que van a vestirlos, todo eso hay que tener un control de cada pieza que no te puedes imaginar y hacer la comunicación de cada una de esas temporadas. Como te digo, 2 veces al año. Jesús tenía varias licencias, novias, perfumes. En esa época había de todo, o sea, había alfombras, bueno, había proyectos preciosos, ¿no? Y bueno, aunque por ejemplo novias, yo la comunicación no la llevaba, tenían otra persona, porque imagínate el mundo novia, ¿no? Claro, es todo, claro. Que era, bueno, pues la licencia de Rosa, lo llevaba Rosa Clara, o perfumes y diseño, lo mismo, tenía una jefa de prensa, pero yo llevaba la imagen de Jesús. Entonces, pero bueno, con una pasión desbordante, siempre, además Jesús me decía, aprendí a meterme en su cabeza, ¿no? Y esto es algo que me ha servido cuando años después pude hacer la exposición de Jesús del Pozo en la Sala Canal, aquí en Madrid, en el año 2016, pues yo tuve muchas conversaciones con él, teníamos conversaciones de trabajo, teníamos conversaciones de mucho tipo, pero sí me interesaba saber cómo veía él su exposición, ¿no? Claro. Y entonces, de verdad que todo eso, fíjate que Jesús había fallecido ya unos años antes, pero lo recordaba. Y para mí, con todo el equipo que tenía una exposición, que sabes que es muy amplio, están los diseñadores del espacio, del catálogo, el equipo de prensa, bueno, pues a todos lo que trataba de inculcarle era como esa identidad de Jesús, que además era una identidad muy coherente, ¿no? Entonces, para todos fue como muy sencillo porque Jesús consiguió esa coherencia y esa filosofía e identidad de marca durante todos esos años, ¿no? Seguro que todos tenemos una imagen de Jesús, todos tenemos una celebrity, ¿no? Como es Ana Belén, Sí, justo. que llevaba y lleva, los Sí, diseños, Ana, sí, señora, sí. sigue llevándolos. Entonces, bueno, pues como ves, la parte, por volver a la comunicación de moda, ¿no?
es muy amplia, se trabaja mucho, mucho, mucho en un despacho de comunicación de moda. Yo cuando hice el salto, diríamos, del arte a la moda, se lo decía a mis colegas, ¿no? Es como, ¿os podéis imaginar lo que trabaja esta gente? Además, se trabaja muy bien, es como pasa en el mundo del cine, Lucía, cuando entras a trabajar, ¿verdad? Está todo muy pautado, muy organizado, muy compartimentado. La gente piensa que porque es algo artístico es totalmente un desmadre y todo lo contrario. Para que eso salga bien, tiene que estar muy bien. Es un Sí, sí. engranaje muy bien engrasado realmente, sí, O sí. muy glamuroso, dices, ay, Sí, ¿cuánto glamour? No, en el día a día, mira, cuando hay alguna de mis alumnas que quieren hacer vestuario de cine, ¿no? Yo quiero que hagan prácticas, Lucía, claro, para que se claro. levanten a las 6 de la mañana y vayan y sepan lo que es un día de rodaje, ¿no? Y de una serie, de Sí, una película, tú lo sabes bien, y es que es un oficio. El figurinismo, por ejemplo, en la parte de vestuario, a mí bueno, pues sabes que entras como aprendiz, oficial, ¿no? Como pasaba antes con los oficios. A mí eso me llama mucho la atención y me encanta, ¿no? Entonces eso hay que aprenderlo y no se aprende un día para otro. Tú no puedes llegar allí yendo como de estilista con tu bolso de Prada, porque no te vale de nada. claro. No, no, es verdad, es verdad. No, no, tienes que empezar de cero, o sea, desde aprendiz. Sí, señora, sí, sí. Es curioso que lo digas porque es verdad que hay mucha gente, me pasa con algunos alumnos, que se frustran enseguida porque piensan como que el mercado laboral es como la recompensa a muchos años de estar, pues eso, investigando o haciendo el grado, pero es que eso te faculta para poder hacer lo que luego viene, el aprendizaje de tu profesión, que eso lleva también mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y además el aprender el oficio es siempre constante. Tú y yo estamos todo el rato escribiendo, estudiando, investigando. Al final, para mí, una exposición, pues por ejemplo, la actual de Madrid, una historia de la moda, tiene mucho del trabajo que empecé en el año 2016-17 con el tema de los rodajes norteamericanos en Madrid, el conocer los años 50 y 60 que conocía desde el punto de vista de la moda, me enriqueció muchísimo toda esa etapa de los rodajes, que ya sabes que conozco la agenda de los actores norteamericanos en Madrid. Pero vamos, ¿Qué hizo Elizabeth Taylor en mayo del 53? ¿No? y lo sabe. Esperanza es de las pocas personas en España que se dice, y ella, vamos, lleva la agenda de todas las estas totalmente y sabía lo que hacían en cada momento. De verdad, doy fe de ello. Pues entonces imagínate la moda, el cine, en esas 2 décadas eran unas herramientas de comunicación, de nuevo de comunicación, muy estratégicas también para el gobierno central en ese momento, ¿no? De modernidad para querer dar esa apariencia de modernidad en los Estados Unidos, ¿no? Porque era esta época del puente aéreo con los Estados Unidos en los 50, los pactos de Madrid, la entrada del turismo a mediados de los 50, pues todo. Eisenhower, todos estos que, claro, todo. Hay que entender el contexto, ¿no? Que hablábamos mucho también estos días del tema del contexto para construir un relato, Justo. para construir un texto o una exposición, para que empatice, ¿no? Con el público. Para mí ese contexto es fundamental y desde luego se logra pues leyendo mucho, estudiando, viendo películas, yendo a las hemeroteca de aquella época. Hubo una época, ha habido con Mad About Hollywood, la exposición de rodajes, mis revistas de cabecera eran primer plano. Claro, claro, claro. Una de las primeras, por cierto, para quien no lo sepa, una de las primeras publicaciones periódicas de cine de nuestro país, además brillantes, y difícil de conseguir, también te lo digo, muchas de ellas son muy difíciles de conseguir, pero vamos, Y luego, fantástica fuente. fíjate, Lucía, a mí ha habido, yo creo que pasa mucho con esa época que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Como digo yo. Entonces, ha pesado más las sombras que las luces, y luces tiene muchas. Primer plano, a mí me habían comentado que era una revista, bueno, pues muy del régimen, tal. Vale, bueno, pues es que, en fin, allí se estaba viviendo en el régimen. Era el contexto que estaban viviendo, exacto. Pero es una revista, como acabas de decir tú, muy interesante, donde tenía sus corresponsales también en Hollywood, españoles,
¿no? Como Birrueda, o bueno, ya al final me he hecho como una pandillita de Sí, sí. los Jorge Fiestas, por supuesto, les conozco así a todos y Claro. eran unos grandes periodistas. Mm. Pero volviendo al tema de la investigación y que todos ellos nos ayudan a entender el contexto, ¿no? Exacto. Te iba a comentar, porque tengo aquí, yo sé que ella también lo tiene, ¿eh? Pero me encantó porque, bueno, fue una de las mejores exposiciones en las que he ido, a ver, para que se vea bien, berlanguiano, ¿vale? Porque Esperanza tiene muchísima relación también con el mundo del cine. Me encantaría que andaras un poquito más en Mad About Hollywood y también en berlanguiano y en otras experiencias que tienes con el mundo audiovisual, por ejemplo, también, o bueno, incluso ahora la que está de Jean-Paul Gaultier y el cine y moda, en la que también estás, bueno, y en cuál no estás involucrado, vamos, estás en todas las grandes exposiciones. Si por favor pudieras, entiendo que cada una tiene su carácter y que hay que enfrentarse a ello, pues eso como un relato completamente diferente, pero si pudieras hacer sí, un poco de resumen de cada una o en qué han consistido, sería fantástico para que también vieran la dimensión de tu trabajo. Sí, pues mira, Mad About Hollywood, que tengo aquí también el catálogo, lo he traído. Tienes a Romy Schneider esperando un taxi con matrícula de Madrid en la esquina del Hotel Castellana Hilton, que es el actual Intercontinental, toda vestida de Chanel, de arriba abajo, y sus maletas de Chanel. Entonces, bueno, en esta exposición lo que contaba pues, son estos rodajes norteamericanos que tuvieron lugar en Madrid en los años 50 y 60. A ver, a mí lo que me llamaba la atención eran como capítulos que conocía, veía, por ejemplo, pues esta fotografía de Audrey Hepburn en Mantequerías Leonesas, ¿no? del año 65-66, conocía un poquito la historia de Samuel Bronston, pero no se había construido como un capítulo de ese momento, ¿no? Y a mí me fascinó cuando empecé a ver materiales también inéditos de archivos como el de Vicente Ibáñez de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? O de archivos como el de Gianni Ferrari, por supuesto, todos los fotoreporteros que comentaba antes del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y me fueron ayudando a construir fotografías, además, en muchas ocasiones, Lucía, que son descartes, que en ese momento al fotoreportero no le interesó, o a lo mejor iban destinadas para una revista en concreto, ¿no? un momento, pero que ahora cobran otra importancia y de ahí el carácter inédito. Entonces, pues te encontrabas con Marlene Dietrich, ¿no? Paseando por las calles de Madrid, o James Stewart, o Debbie Reynolds, ¿no? Y a partir de eso, pues el pensar en un director como George Marshall, que rodó 2 comedias aquí en Madrid, una con Debbie Reynolds y otra con Rita Hayworth, y entonces, bueno, pues no sé, mi aportación es como ir construyendo al mismo tiempo todo ese capítulo. Y bueno, posteriormente, bueno, de hecho, Mad About Hollywood sigue viva en la actualidad. O sea, Está en Viena, si no me equivoco, Viena. ¿no? El Instituto Cervantes de Viena, que me parece fabulosa. Como ciudad, o sea, que vaya una exposición tan artística en una ciudad que es para mí arte de 100%, me parece brutal, Esperanza, de verdad. Qué Y se ha maravilla. prorrogado. Estoy encantada porque se va a dejar hasta junio. O sea, que si ¡Wow! ¡Qué vais bien! a bien antes de mediados de junio, está todavía allí la exposición, que fíjate, lleva itinerando desde antes del Es confinamiento. O verdad, sea, es verdad, llegó a Cracovia pues una semana antes. O sea, que en ese es sentido, verdad. menos mal, porque si no hubiera sido complicado poder moverla, ¿no? Y después vino pues Berlanguiano, que es un homenaje al maestro, ¿no? A Luis García Berlanga, y de una manera también a través de la fotografía y de los audiovisuales, ¿no? Sí, Es una exposición que se puede ver en la actualidad en Valencia, en Bombas Gens, también hasta junio. qué bien. Y ahí, bueno, lo que he querido hacer es, vamos viendo cómo la realidad española, la realidad más autóctona y más costumbrista, como era Berlanga, pues se cuela por sus películas y a través de fotografía tanto nacional como internacional. Entonces es muy curioso pues ver la fotografía de Cristina García Rodero en Los Jueves Milagro. Bueno, tú viste la exposición Claro, sí, sí, me este encanta. verano y me hizo mucha ilusión porque además en la inauguración estuvo Cristina y a mí cuando había algún fotógrafo que te preguntaba, ¿pero qué vas a hacer? Berlanga y
¿qué vas a hacer con, con una fotografía de mi contexto? Entonces, bueno, precisamente Cristina, el día de la inauguración, es que además estoy viendo la imagen, ¿no? De ella, la pillé así delante del área dedicada a los Jueves Milagro, viendo la fotografía y la película y se no sé, risa, o sea, como de, ahora te he entendido, Esperanza, ¿no? Además, qué maravilla, o sea, porque si no lo sabéis, o sea, Cristina Roder es una de las pocas mujeres que está dentro de la agencia Magnum, o sea, es una de las grandes fotógrafas de la historia, yo la admiro, la adoro, me encanta y que realmente hayas podido estar con ella. Es que no sabéis la dimensión de lo que está diciendo Esperanza, es increíble, ¿no? Que haya podido estar con ella, que estaba viendo el contexto y diciendo, ahora entiendo por qué, además que ella es muy costumbrista, muy de todas las, y sobre todo los años 60, 50, 60, puede que más 60. Mirad, claro, es que es total. Ahí la vemos, que están todos, bueno, pues esperando un milagro, ¿no? Claro. Y aquí, fijaros, es una foto de 1979. Fíjate. El ofertorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que refleja, es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? En estos pueblos, esas costumbres, Sí, sí. que supo reflejar también Berlanga, ¿no? Y el demostrar, o sea, el cómo se ve todo ese costumbrismo, ¿no? Y al final Berlanga, pues es uno de los grandes cronistas del siglo XX, ¿no? Y bueno, esa fue Berlanguiano y ahora en la actualidad, pues Sí. tengo en Madrid una historia de la moda. Maravilla. He estado hablando. Es una exposición que, a ver, reúne dentro de este caminar, estamos hablando de la investigación, de la fotografía, los documentos, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, hay periodistas que han ido a ver la exposición y han sabido que antes de ver el comisariado, que estaba yo, ¿no? Que tenía que estar yo en algún momento, porque continúa, a ver, diríamos que quiero reflejar el ámbito público y el privado de la moda, ¿no? O sea, el público que es el de los modistas, las actrices que llevan esos modelos, las revistas que difunden, los escaparates, y luego el privado son pues las modistas, los sastres, los oficios que han desaparecido también, pero también las pruebas de los modistas, las maniquís, o sea, las bambalinas, ¿no? de ese mundo, y todo funcionando al mismo tiempo. Vamos haciendo el itinerario de la exposición desde los años 40 a los años 70, desde la posguerra a la alta costura, que es el Golden Age de la alta costura, a los años 50 y 60, y luego esa evolución natural al prêt-à-porter y el por qué pasa. Y a través también hay un vídeo que estoy muy, muy contenta porque que se puede ver al final de la exposición y son de muchos de estos protagonistas que lo vivieron en primera persona. Entonces hay una modista, está Gianni Ferrari como fotógrafo, está Pedro Moreno, que lo conocemos como uno de los mejores diseñadores de vestuario, pero él trabajó 2 décadas con Elio Berhayer en este momento además, ¿no? Fíjate. De hecho, con Pedro hablábamos mucho de este tema, lo importante que él accedió y él quiso hacer este vídeo porque quería que quedara ese testimonio hablado por primeras personas que se están perdiendo, ¿no? Hay ahora muchos documentales que, bueno, está bien que haya registro y entrevistas de mucha gente, ¿no? Pero sí que ese valor de todos ellos que, como digo, lo vivieron en primera persona. Entonces es muy curioso el mundo de las modistas, cómo te cuentan que copiaban los modelos claro. y a los modistas les aterraba, ¿no? Entonces todo se ve en la exposición y bueno, pues como digo, se puede ver hasta el domingo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Yo soy de las que voy a apurar porque esta no la he podido ver, pero esta semana sí que voy a acercarme porque además le tengo muchísimas ganas, llevo mucho tiempo queriendo ir y nada, ya toca. Por cierto que no he dicho esto, pero doy por sentado que todo el mundo sabe que puede, o sea, está abierto el chat para que podáis formular preguntas, ¿vale? Que ahora que quedan 10 minutos, que estoy aquí acaparando, Esperanza, solo para nuestra conversación, pero que cualquiera que quiera realizar cualquier pregunta que vamos, que tiene espacio para poder hacerlo. Me interesa mucho porque tú también eres, también en esto que está diciendo de configurar, ¿no?, relatos, además de que es docente de didáctica de imagen, etcétera, que además en la ECAM has estado en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, también para Condé Nast, para Vogue, o sea, quiero decir que
abarcas mucho y también has escrito para Vertele y también escribes para Notorious, por cierto, escribes sobre cine, sobre moda y también, pero todo, como veis, que tiene mucho conocimiento aplicado al cine. Em, por donde tú quieras empezar, no importa, Esperanza, tanto lo de la docencia, como lo ves, como es tu experiencia como docente o como escritora de distintas cosas. Las dos cosas te las pregunto, por si acaso hay más preguntas ahí para que puedas tú gestionarlo, así que nada, eso, por donde tú quieras empezar, tanto en escritura sobre cine como por docencia. Pues mira, hay una parte que sí que me interesa comentar dentro de este crecimiento que tienes profesionalmente, aunque siempre te puedes dedicar durante toda tu vida a una misma especialidad o a un mismo perfil. Y vamos, eso por supuesto, pero en mi caso yo he sido, como te comentaba, coordinadora de exposiciones, técnico de exposiciones. Es algo que en Salamanca, en la capitalidad cultural europea que os comentaba al principio, pues imaginaros el gestionar, o en Casa de América, aduanas de piezas que venían de Buenos Aires, de Estados Unidos, el materializar la exposición del comisario, ¿no? Eso lo he hecho durante muchos años, en muchos sitios, muchas exposiciones de todo tipo. Y en eso era algo que me encantaba, pero de nuevo, como aquí lo de la alta costura al prêt-à-porter, ¿no? Como esa evolución también natural, empecé a hacer proyectos como comisaria. La primera exposición, además, fue del vestuario de la serie Isabel. Es verdad, es verdad. Gracias por mencionarlo, porque es verdad. O sea, que ahí, bueno, conocía, que tú también conoces, Lucía Pepe Reyes, el director de vestuario, uno de los grandes que tenemos en España, en televisión, además, muy especializado. Él hizo el vestuario Isabel, de Carlos Emperador, la señora, bueno, sí, es fantástico. Y bueno, pues fui un día al Álamo a ver un día de rodaje y yo es que allí, cuando vi aquellos vestidos, aquella indumentaria, porque era indumentaria histórica, sí. Hay que hacer algo con esto, le dije a Pepe. Y así fue, hicimos la exposición de la primera y la segunda temporada en Uso el Traje, junto, gracias a Diagonal TV y a Televisión Española, porque luego, bueno, ya se daría para otra charla, Lucía, que es el poder materializar una exposición ya como comisaria independiente. Claro. Es un proyecto que yo genero, que ideo y que hay que ir llamando puertas porque Claro. todo cuesta mucho. Sí, cuesta muchísimo, sí. Y bueno, pues ahí sí que era un proyecto que Diagonal quería que saliera, Televisión Española con todo el tema de derechos. Fue algo, estuvieron en la inauguración los actores principales, Michelle y Rodolfo, que se portaron fenomenal. Bueno. Y aquello fue una de las exposiciones más vistas en el traje, ¿no? Una cosa que tienes dos preguntas. Una, que te la voy a decir pronto porque como tenemos 6 minutos, ¿qué opinas de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura a través de las redes sociales? Y por otro lado, me gustaría saber qué exposición hay ahora en Madrid. Creo que habéis mencionado la de una que no he apuntado, sí que ha visto la de Jean-Paul Gaultier. O sea, además de la de Jean-Paul Gaultier, la que acaba de decir ahora mismo, y bueno, la otra, lo que opinas a través de las redes sociales. Esas dos preguntas te las dejo. Bueno, la de Jean-Paul Gaultier, he sido asesora de toda la documentación de piezas españolas. Hemos estado además trabajando un año, yo directamente con Jean-Paul Nob, con la Caixa Forum de Barcelona, fantástico el equipo de exposiciones, y él era el que iba marcando las directrices también, pero para mí era un subidón, imaginaros, es como, ¿no? A Jean-Paul le ha encantado tal diseño. Entonces, claro. Eso es muy gratificante, ¿no? Y la exposición en la que soy comisaria es en Madrid, una historia de la moda, 1940-1970. La podéis ver en la Sala del Águila de la Comunidad de Madrid y estará hasta el próximo domingo 22. Y bueno, pues en relación a ver, redes, bueno, ha habido, a ver, desde que yo empecé hasta ahora, desde luego veo un gran enriquecimiento, por ejemplo, con el community. Yo trabajo, es fundamental la comunicación para mí, además en ese sentido, para mí es muy importante la prensa y la comunicación y la difusión de la exposición didáctica, no solamente
imagen por imagen, sino con un contenido. Hay que saber lo que estamos o lo que quieres tú comunicar con la exposición. Y suelo tener buena relación con los community manager o los jefes de prensa de cada institución, que saben que me lo tomo muy en serio y están encantados conmigo, claro. también, porque me encanta y no digo nunca que no, tienes una entrevista tal, allá que voy. ¿no? Entonces, de verdad que mucho mejor. A ver, luego hay otra parte en la que se hace este corta y pega que comentábamos al principio, que a mí no me interesa nada. Incluso una cosa muy importante, por favor, que os pido, el citar de dónde procede, me da igual que compartáis en internet, un texto, hay que citar de dónde viene todo eso porque procede de una investigación de un comisario, de un curator, un crítico, como ¿no? en el caso de Lucía. Sin duda. Eso yo a mí, de verdad que hay veces que lo paso mal, yo no me corto, yo me pongo muy bien. quien sea y le pongo además a veces avergonzado, pero es que no puede ser, y otras veces me rindo, también tengo que decir. No, pero sí es un principio ético fundamental, el respeto o sea, es que son derechos, ¿no? de personas que están trabajando, como estoy diciendo, mirad el trabajo que lleva, increíble, por cierto, otra también te ha felicitado por la exposición de Berlanga, que es espectacular, es que te lo van diciendo mientras. Gracias. Sí. No, pues realmente tiene toda la razón, o sea, hay que respetar la proveniencia de cada una y las fuentes y todo el trabajo de los curators y todo, sí. Y cuando se hace un trabajo de investigación, o me da igual, una tesina, una tesis, por supuesto, pero cualquier trabajo que hagáis para clase, el poner los créditos de las fotografías, de dónde procede. Y además lo hago ya mala idea, cuando me encuentro alguna foto yo con mis alumnos, ¿esta foto de quién es? Ay, no sé, es que la cogí de Pinterest. Bueno, eso ya... ahí ya es cajón de suerte. Y mira, poco a poco con lo de la fuente, que se ríen mucho, ¿no? Siempre digo lo de la fuente, ir a la fuente y al crédito, porque de verdad que yo creo que así sí que se construye. O sea, parece una tontería que una persona lo haga, pero si lo vamos haciendo todos, ahora noto mucho más respeto, también tengo que decir, pero, últimamente tengo como una especie de lucha también con el tema de que no se nombren a los comisarios de las exposiciones. Es verdad. Si se hubieran creado solas, ¿no? Es como si no nombraras al director de una película, Lucía, o a un periodista cuando escribes y lo citas, pues es algo que bueno, que hay que ir poco a poco también construyendo, ¿no? Pero que una duda. Igual que copias una nota de prensa con toda la información, ¿por qué cortas dónde está la autoría? Eso es algo que para mí no lo entiendo. No pues, todos los colegas, o sea, no todos los ni mucho menos, al contrario, la mayoría tienen ese interés y es una delicia, además, ya nos conocemos muchos, ¿no? Pero cuando digo, ¿pero por qué cortan? ¿Por qué han cortado esa parte de la nota? No tiene ningún sentido, pero por cierto, Esperanza, es que creo que se nos va, no sé si podemos alargarlo un poco, pero es que ya estamos a 59 y si no se puede alargar, ya prefiero despedirte para decir que ha sido un... Ah, vale, nos dejan 5 minutos más, Esperanza. Fenomenal. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias por decirlo. Genial. Pues nada, tú sigue, por favor, ya te despido luego. Bueno, aparte de esa regañina que va por... no sé, que no citan la autoría, pero bueno, luego me estaba acordando de la CAM que estabas comentando. Bueno, hay veces que me gusta hacer proyectos también para reunir a colegas, que en un momento determinado necesitamos hacer algo. Y lo de CAM fue muy bonito porque fue con la película Blade Runner. En noviembre del 2019, cuando se cumplía también, ¿no? Como aparecía la película, y entonces hablamos de los aspectos artísticos de la película. Wow. Y estaba precisamente Pepe Reyes, estaba Valentín Álvarez, que es un director de fotografía fantástico, y bueno, pues de vez en cuando hay que hacerlo porque hay épocas que son de investigación, de escribir, de leer, y también se echa de menos esa vidilla de compartir, ¿no? Sin duda, qué verdad. Sí, sin duda. Eso es lo que acaba activándonos, ¿no? Porque si no es todo como muy, no sé, es como entropía, no sé, acabas estando tú sola investigando y... No, pero haces muy bien. Esa de la ECAM debió ser
fascinante, vamos, me parece increíble. Y luego, lo que antes te preguntaba, en términos de escribir, porque tú también escribes mucho, o sea, sí, sí, sí. Sí, me gustaría escribir más, ¿no? Como te comentaba esta mañana, pero porque además para mí, tengo mucho respeto a las personas que escriben y que escribís, Lucía también. Y, y bueno, sí, cuando me encanta escribir sobre pues, todo este contexto que os estoy comentando también, de moda, de crear contextos en torno a una película. Eh, bueno, tengo así un editor que las dos conocemos, que me permite hacer un poco, hay veces que me dice, oye, que no se te vaya mucho la cabeza, ¿no? Pero sí me permite hacer una cosa loca, que además, como ya todos nos conocemos, si sabe que hay algo que a mí me pueda funcionar o que pueda hacerlo bien, pues entonces me llama y yo me emociono un montón. Claro. Entonces, me da igual que tenga un mes que lo hago, al final, ¿no? Y la docencia fundamental, que forma parte de esa difusión, tanto en clase como fuera, ¿no? Por ejemplo, en las salas de exposiciones me encanta hacer visitas para explicar qué mejor clase que en una exposición, que esté bien hecha, ¿verdad? Sí, sí, Y, sobre todo porque, y aquí debo decirlo, es que yo la he tenido a ella o sea, aprendes con ella, no sé, en hora y media, sales con un absoluto conocimiento y un mapa un cognitivo de todo lo que has visto que no se te borra, o sea, increíble, es magnífica. O sea, si podéis alguna vez, es magnífica. O sea, como docente en la exposición, 10 veces más, o sea, maravillosa. gracias, Lucía, de verdad, buena eres. Que el sábado te espero, por cierto. Sin ninguna Sí, duda. es que es muy importante, ¿no? Es un lujo el poder explicar una clase teniendo esos documentos. Por ejemplo, ahora en la exposición de moda, pues tenemos piezas textiles para poder hablar de los 40 con un vestido maravilloso, de los años 40, hecho además por una modista, ¿no? O uno de los años 50, cuando antes se bailaba, había fiestas y eventos, Yeah. y que todo lo que esconde detrás, decíamos de las fotografías, pero también estas piezas. Por ejemplo, este Marvel perteneció a la hija del embajador de los Estados Unidos en los años 50, ¿no? Y que, bueno, fue clave para todo este tema también de los rodajes, bueno, políticos, ya en otro ámbito, ¿no? Y además conozco a la dueña de ese vestido y me ha contado maravillas. O sea, el poder traerlo también ahora y el verlo es un vestido de encaje español, bueno, es la joya, o sea, ilumina Claro, la sala, ¿no? claro. O bueno, está también, Lucía, el Dior que llevó, Dorothea Bronston, la mujer de Bueno, Bronston, el productor de cine, en la premier del CID, en el año claro, 71. bueno, bueno, y además que está ahora de aniversario, o sea, que bueno, qué maravilla. Me dicen que te tengo que ir despidiendo, lo siento porque nos acaban de preguntar que si podías explicar los fundamentos de diseño de la moda, eso ya daría para otra charla y me han dicho nada a todos. Felicidades por la charla, Esperanza, gran comunicadora, no paran de decírmelo, pero yo tengo que ya despedirte porque es I4. Muchísimas gracias, Esperanza, gracias de verdad porque ha sido muy enriquecedor, además que das una perspectiva distinta del mundo de la comunicación y porque lo comunicas con esa pasión y con esa alegría que comparto y además me encanta, así que muchas gracias por haber venido y estar con nosotros, de verdad. Nada, gracias a ti, Lucía, que me encantará volver a reencontrarme contigo físicamente el sábado. Sí, es verdad. Gracias por querer que comparta con tus alumnos. De verdad, muy agradecida de hablar de moda, de cine y de todo, porque tú en ese sentido eres también como yo. Tenemos mucha pasión por esto, así que nos encanta. Muchas Gracias. gracias, en serio. Y si por mí fuera, pues estaremos aquí hasta las 8, pero sé que no nos dejan. Así que nada, todos, que gracias, que ha sido increíble escucharte. De verdad, muchísimas gracias, Esperanza. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por venir. Gracias.